Efesios capítulo número 4, el verso número 3, dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al Señor. Vamos a orar. A los que están en Éfeso, oremos. Señor Jesús, Dios del cielo, gracias te damos, soberano Dios, por permitirnos estar acá delante de ti en esta hora, mi Señor Jesucristo, por tu gran amor y misericordia, por tu bendición, Señor, con ese gran amor con que nos has amado, nos has traído a este redil. Señor Jesucristo, te exaltamos y glorificamos tu nombre. Amén y amén. Pónganse cómodos, por favor, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. A los que están en Éfeso. Éfeso es la ciudad principal, amén, del oeste de Asia para la época del apóstol, amén, gloria al Señor. Una de las ciudades más importantes, más prósperas, una congregación que ha crecido con mucha fuerza y que ha sido muy bendecida por parte de nuestro Dios. Y desde ese lugar de Éfeso entonces se pudo extender el evangelio por gran parte de Asia, amén. No solamente el apóstol Pablo, fueron muchos los que estuvieron allí predicando y llevando la palabra de Dios a todas las ciudades vecinas. Gloria al nombre de Jesús. Un gran avivamiento se derramó en aquella iglesia, pero a medida que la iglesia fue creciendo y a medida que muchas congregaciones fueron creciendo también cerca a ella, entonces también se fueron levantando muchos predicadores y también entonces el enemigo comenzó a atacar el pueblo de Dios y comenzó a atacar, hermanos, desde la base, desde el fundamento que es la doctrina. Amén. Muchos predicadores con diferentes enseñanzas, con cosas que el Señor no había dicho ni el apóstol siquiera había enseñado, comenzaron entonces a levantarse, no solamente en Éfeso, sino en todas las diferentes iglesias que existían para aquella época. El apóstol Pablo estuvo cerca de 3 años, amén, cerca de 3 años predicando allí en Éfeso, ministrando la iglesia, enseñándoles la palabra, enseñándoles doctrina, enseñándoles vida cristiana. Pero por algún sentir que estuvo en su corazón, Pablo entonces se va de Éfeso y regresa a Jerusalén, donde es aprisionado, donde es azotado y luego llevado a Roma, a una prisión, a una cárcel, donde estuvo 2 años en esa cárcel, y desde esa cárcel entonces continuaba con la predicación del evangelio a través de diferentes cartas. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. A través
de diferentes cartas. Desde aquella prisión le escribe entonces a esta iglesia en Éfeso, también le escribe a los colosenses, le escribe a los filipenses y a un hermano llamado Filemón, desde allá de la cárcel en Roma. Entonces el apóstol escribe esta carta. Bendito el nombre del Señor Jesús. El tema principal de esta carta, si usted la lee, son solamente 6 capítulos, pero si usted la lee con detenimiento, la lee despacio, amén, con pulso, como dicen por ahí, buena letra, gloria al Señor, seguramente recibirá mucha revelación de parte de Dios para su vida. Pero esta carta entonces tiene un tema principal, y ese tema principal es la unidad de la fe. Amén. Como hace un instante les estaba diciendo que la iglesia estaba sufriendo divisiones, nuevas doctrinas, muchos predicadores que se levantaban con diferentes argumentos, con diferentes doctrinas, con diferentes teorías, y entonces estaban tratando de dividir la iglesia, y por eso es que el tema principal de esta carta precisamente es la unidad de la fe. Pero había un problema, hermanos, en la iglesia de Éfeso y seguramente en muchas iglesias para esa época. En la época en que el apóstol Pablo escribe esta carta, que es el año 62 después de Cristo, quiere decir que han pasado casi 30 años después de que Cristo había muerto y resucitado. Se supone que una congregación con casi 30 años, con más de 20 años, pues no puede ser una iglesia inmadura. Aló. Señor Jesús. ¿Quién sabe decir amén? Gloria al Señor. ¿Usted sabe cuántos años tiene la iglesia del Diamante? ¿Cuántos celebramos? 20 años. ¿Y no saben decir amén? No me da. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La iglesia de Éfeso era una iglesia más o menos como la iglesia del Diamante. Gloria al Señor. Para antigüedad, para conocimiento, para madurez. Amén. No sabemos numéricamente cuántas personas había en la iglesia de Éfeso, pero no era una iglesia tan pequeña, era una iglesia grande, gloria al Señor, una iglesia principal. Habían pasado entonces más de 20 años, entre 20 y 30 años de la existencia y la fundación de la iglesia en Éfeso. Y el inicio de la predicación del evangelio, hermanos, fue complicado. Y no solamente por la persecución, no solamente por las falsas doctrinas, no solamente por los ataques que el enemigo tenía contra la iglesia, sino contra la misma problemática que la iglesia estaba sufriendo a manera o de manera interna, ¿cierto? Sí sabía usted, hermano, que hubo un problema grande en la iglesia naciente y fue el racismo. Ese fue un problema grande, inmenso en la iglesia, que llevó congregaciones a dividirse y algunas quizás hasta desaparecer. Cuando se inició la predicación del evangelio allá en el aposento alto, que dice la Biblia en el capítulo 2 de los Hechos, que Pedro comenzó a predicar el evangelio, la iglesia comenzó a conformarse primeramente por judíos. Amén. Como 3,000 personas se convirtieron al evangelio el día de Pentecostés y todos eran judíos. Eran judíos que vivían en diferentes partes del mundo. Amén. Poco tiempo después, en otra predicación del apóstol Pedro allá en Jerusalén, en el templo llamado La Hermosa, en una predicación, en un mensaje después de un milagro grande que el Señor hizo a través de Pedro y de Juan para levantar un paralítico,
Entonces dice la Biblia que en esa predicación se convirtieron como 5,000 personas. Amén. Teníamos en Jerusalén entonces, a los inicios de la iglesia, una congregación de más de 8,000 personas. Amén. De más de 8,000 personas. Una iglesia, una mega iglesia. Una iglesia con un crecimiento prematuro. Una iglesia que creció, hermano, en pocos días. Y fuera de eso, la Biblia dice que Dios añadía todos los días, cada día a la iglesia, todos los que habrían de ser salvos. Gloria al Señor Jesús. Y dice que ellos, hermanos, perseveraban en la oración, perseveraban en la obra social, perseveraban en las ofrendas, perseveraban en la palabra, en el ayuno, en el partimiento del pan, que es la obra social. Amén, gloria a Dios. Y entonces esa iglesia comenzó a crecer y comenzó a fortalecerse. Los judíos siempre han tenido, hermano, un prejuicio contra el resto de la humanidad. Los judíos han sido perseguidos, han sido esclavizados, han sido desterrados de su territorio, les han quitado sus riquezas, les han quitado su territorio, los han separado de sus familias. O sea, ellos han sido maltratados por parte de la humanidad y por parte del diablo de una manera tremenda, al punto que entonces ellos comenzaron a sentir como un rechazo por el resto de las naciones, por el resto de las personas. Ellos se aferraron de la ley de Dios de tal manera que ellos creían que todo lo que Dios tenía era solamente para ellos. Sus promesas, sus bendiciones, el pacto, el culto, el tabernáculo, la salvación, que todo lo que Dios estaba proveyendo era solamente para ellos. Ellos se refugiaron en eso y comenzaron a mirar de lejos y a discriminar el resto de la humanidad, de tal manera que ellos miraban a los extranjeros y los comparaban con perros. Y los comparaban con perros. Ese era el pensamiento de ellos. Y entonces ellos tenían una palabra despectiva, ofensiva, para referirse a los extranjeros. Y los llamaban gentiles. La palabra gentil significa extranjero, significa forastero, que no es de aquí, que no es de nosotros, que no pertenece a nosotros. Por eso usted encuentra en la Biblia siempre que se refiere a los gentiles. Y era una palabra despectiva, una palabra ofensiva que ellos usaban. Amén. Y entonces la iglesia comenzó a crecer y Dios le mostró al apóstol Pedro que quería salvar también a los gentiles. Amén. Pedro tuvo que ir a la casa de un hombre llamado Cornelio. Amén. Que era un comandante romano, pero dice la Biblia que era un hombre justo, que era un hombre rico, que no solamente tenía hijos, sino que también tenía criados, tenía empleados, tenía una hacienda grande, llena de gente. Y este hombre oraba a un Dios que no conocía, pero oraba, ¿cierto? Hay personas que sienten a Dios, hay personas que creen en Dios, pero no han conocido a Dios. Una cosa es creer en Él, una cosa es quizás hasta sentirlo, pero otra cosa es conocerlo. Este hombre no conocía a Dios. Pedro llegó, le predicó el evangelio, se derramó el poder del Espíritu Santo y Pedro entendió que aún a los gentiles Dios también bautizaba con el Espíritu Santo. Cuando Pedro vio que todas esas personas habían recibido el poder del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, entonces Pedro dijo: ¿y quién soy yo para negarle el bautismo en agua para el perdón de pecados a estas personas cuando Dios mismo los ha bautizado con su poder? Entonces Pedro entendió que Dios tenía la salvación aún también para los gentiles, para los no judíos. Y comenzó a entender las palabras del Señor Jesús, que debían de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén.
Debían predicarle el evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Y Pedro entendió que Dios le había entregado las llaves del reino de los cielos, o sea, la autorización para ser el primer predicador del evangelio. Y él comenzó a predicar el evangelio no solamente en Jerusalén, sino en muchas partes. Comenzó a predicarse el evangelio. Recordó cuando el Señor salvó a aquella mujer en Samaria y cómo todos los samaritanos creyeron en él, y entonces también fueron a predicar a Samaria. Y por toda parte comenzó a predicarse el evangelio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero también qué problema. Porque los apóstoles entendieron eso, aunque en parte, porque por allá el apóstol Pablo le tuvo que jalar las orejas a Pedro porque estaba cayendo en ese problema del racismo y de la discriminación. Imagínense. ¿Y cómo le parece, hermano, que la iglesia comenzó a crecer? Pero la iglesia comenzó a crecer no solamente con judíos, porque la iglesia estaba concentrada en Jerusalén. Podemos decir que habían entre 10,000 y 15,000 cristianos en Jerusalén. Y estaban ahí, pero el Señor les había dicho que fueran por todo el mundo a predicar el evangelio. Pues ellos estaban ahí muy cómodos. Todos los apóstoles, una iglesia administrada como por 11 o 12 personas. Complicado, ¿cómo harían, cierto? Si uno solo a veces las ve como, ahora para ponerse de acuerdo con todas esas personas. ¿Y cuál era el líder? Todo el mundo dice que Pedro, ¿quién sabe? Si era Pedro, ¿cierto? Y entonces todos estaban concentrados en Jerusalén y Dios dijo, no, a mí no me sirve que estén ahí. Yo necesito que salgan, que abran obras, que envíen misioneros, que envíen predicadores, que se vayan a predicar el evangelio. ¿Pero por qué estaban ahí? Porque estaban aferrados a sus posiciones, estaban aferrados a su comodidad, a su iglesia, a su familia, a sus conocidos. Ahí estaban concentrados. No, aquí estamos muy buenos. Pero entonces el Señor envió una persecución a la iglesia en Jerusalén. Y uno de los primeros que comenzó a perseguir la iglesia fue Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Perseguidor de la iglesia, comenzó a perseguir a los cristianos, los encarcelaban, los mataban, les hacían juicios injustos, y entonces la iglesia en Jerusalén se dispersó, quedaron unos cuantos, hasta los apóstoles se fueron. Terminó la iglesia en Jerusalén siendo administrada por un hermano en la sangre del Señor Jesús, amén, llamado Santiago, y antes era conocido como Jacob. Pero no Jacob el hermano de Juan, sino Jacob hermano de Jesús, que creyó en el Señor Jesús después de que Jesús resucitó. Santiago quedó administrando los pocos que quedaron en Jerusalén, y todos esos judíos cristianos se dispersaron por toda parte. Se fueron por toda parte, diferentes ciudades, diferentes continentes, se fueron a Asia, se fueron a África, se fueron a Europa, se fueron por todas partes, cada uno con lo que había recibido en su corazón. De manera que diferentes células en diferentes partes del mundo comenzaron a congregarse. Y entre ellos comenzaron a congregarse diferentes tipos de personas. Comenzaron a congregarse en judíos, comenzaron a congregarse en gentiles, comenzaron a congregarse en los griegos, que eran los romanos, ¿cierto? Y los corintios, toda esa gente eran griegos. Comenzaron a congregarse en ricos, comenzaron a congregarse en pobres, comenzaron a congregarse en personas sabias, personas no tan sabias, intelectuales, otros no tan intelectuales. De manera que la iglesia comenzó a, digámoslo así, de alguna manera a sufrir esa cantidad de personas de diferentes tipos, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes estratos, de diferentes grupos sociales, de diferentes idiomas. Y eso no fue tan sencillo. Fue algo supremamente complicado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Créame, hermano, administrar la iglesia. Mire a su lado, y aquí hay gente de diferente manera de pensar, de diferente manera de vivir, ¿cierto? Y ponerlos de acuerdo como complicaditos a veces.
Aunque no digan amén. Gloria al Señor Jesús. Se necesita sabiduría de parte de Dios, hermano. Para los apóstoles eso fue supremamente complicado. Pero el evangelio se siguió predicando. Se siguió predicando. Y los primeros problemas comenzaron a observarse aún en la misma iglesia en Jerusalén. Y ni siquiera fueron problemas doctrinales, ni problemas espirituales, sino problemas sociales. ¿Por qué? Porque hacían obra social. Y la obra social se estaba convirtiendo para ellos allá, hermano, en una gran dificultad. ¿Por qué? Porque habían mujeres viudas, porque habían muchachos huérfanos, porque habían personas que por causa de la persecución y por diferentes causas, entonces habían perdido a sus familias, y en la iglesia se les trataba de ayudar un poco, amén, con algo, y entonces comenzaron a levantarse en quejas de que las viudas de los griegos eran desatendidas porque los apóstoles tenían rosca, era con las viudas de los judíos. Usted sí puede creerlo, hermano, que todo se estaba manejando por rosca, y eso le estaba dando a Pedro como una indignación, como algo en su corazón, y entonces él reunió toda la iglesia y dijo: ¿saben qué, hermanos? No es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra por estarles sirviendo un almuerzo a ustedes, por estarles repartiendo un mercado a ustedes. Mire, ya habían problemas entre los judíos, entre los griegos, entre los gentiles, nada más en Jerusalén. Entonces, ¿qué diremos en el resto de los lugares donde estaban predicando el evangelio? Se levantó un problema, tuvieron que nombrar unos diáconos, amén, para que atendieran, para que hicieran la obra social. La primer directiva que comenzó a existir después de que se conformó la iglesia fue la directiva de obra social. Gloria al Señor Jesús. Se nombraron 7 personas para que se encargaran de eso. Pero ahí se muestra entonces, hermanos, la problemática que comenzó a conformarse dentro de la congregación. Los problemas que habían entre ellos. Se estaban produciendo enemistades, envidias. Esos fueron los primeros problemas de la iglesia. Ni siquiera problemas doctrinales, si puede creerlo, hermano, sino problemas sociales. Eso no fue ajeno a la iglesia de Éfeso, porque cuando nació la iglesia de Éfeso y Pablo estuvo allá 3 años predicando, a la iglesia de Éfeso llegaron judíos y llegaron también gentiles. Pero entonces los judíos querían que los gentiles guardaran la ley de Moisés. Bendito el nombre del Señor Jesús. El famoso judaísmo. Por ahí está el judaísmo, hermano. Enseñando que hay que circuncidarse, que hay que guardar la ley, que hay que guardar el día sábado y todo ese tipo de cosas. Y entonces se estaba levantando esa doctrina, y cuando ni siquiera los judíos fueron capaces de guardar la ley, pretendían que los gentiles que se convertían al evangelio guardaran la ley. Entonces se estaba formando una mezcla entre el judaísmo y el evangelio. Se estaba formando una mezcla entre el cristianismo y el judaísmo. Si bien los judíos que se habían convertido al cristianismo guardaban la ley y habían creído en Jesucristo, entonces ellos estaban afectando la conciencia de los hermanos. Y cuando los gentiles no guardaban el sábado, ni se circuncidaban, ni apedreaban a los adúlteros, ni hacían nada de esas cosas de la ley, entonces los rechazaban y les decían: ustedes no se van a salvar. Así se bauticen en el nombre de Jesús. Entonces comenzó a levantarse esa doctrina. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué tuvieron que hacer los apóstoles? Tuvieron que reunir no solamente a los apóstoles, sino a todos los predicadores del evangelio, y los citaron a una reunión en Jerusalén. Y allá en esa reunión de Jerusalén, un concilio que se hizo en Jerusalén, comenzaron a hablar del tema. Y ahí estaba Pablo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y Pablo, que ya había recibido la revelación, hermano, del evangelio de Jesucristo, y no la recibió por boca de los apóstoles. Se cree que el apóstol Pablo se fue unos 14 años a orar, a estudiar,
a meditar en la palabra, a estudiar la ley, a estudiar lo que Cristo había dejado, lo que Cristo había dicho. Y entonces comenzó a recibir la revelación del Evangelio. Y en aquel concilio, entonces se pusieron todos de acuerdo, hermanos, y Dios los dirigió. ¿Para qué? Para que no, hermano, se le presentara a los cristianos el judaísmo, a separar la religión de los judíos, a separarla del verdadero evangelio. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces dijeron, no, nada de esas cosas. ¿Cómo van ustedes a exigirle a los gentiles que cumplan una ley que nosotros mismos no cumplimos? Y entonces se estableció allí que era lo que se debía predicar verdaderamente el evangelio. Sin embargo, muchos hermanos y muchos predicadores no quedaron de acuerdo, no quedaron contentos con ello y siguieron enseñando diferentes tipos de doctrinas, se siguieron levantando diferentes argumentos acerca de lo que era el evangelio, acerca de lo que era Cristo. Comenzaron a levantarse en unos predicadores diciendo que Cristo no había muerto en la cruz, que Cristo no había sufrido la muerte, que Cristo no había sido verdadero hombre, que solamente era una apariencia humana. Y eso se le conoció como el gnosticismo. Qué religión y qué doctrina tan poderosa. Tan poderosa que han pasado más de 2000 años y todavía están por ahí enseñando ese tipo de cosas. Se levantaron otras religiones, otros hombres, un hombre llamado Arrio, el arrianismo, que también negaba la eficacia de la obra de Cristo y negaba que Cristo era Dios. Y entonces comenzó a levantarse la doctrina del dualismo, donde se hablaba de un Dios más grande que Jesucristo y que Jesucristo realmente no era Dios. Todo ese tipo de doctrinas comenzaron a levantarse dentro de la iglesia y comenzaron a afectar profundamente la iglesia en Éfeso. Y la iglesia comenzó a dividirse. Ellos iban todos al culto, pero opinaban diferente. Los judíos miraban mal a los gentiles. Los gentiles miraban mal a los griegos. Los griegos miraban mal a los pobres. Los pobres miraban mal a los que eran esclavos. Los esclavos miraban mal a los que eran ricos. Dígame pues, ¿quién administra la iglesia? ¿Cómo sería? Eso mismo pasó en la iglesia en Corinto. Y fue tan complejo el problema. En Corinto hubo varios pastores. Allá estuvo Apolos, allá estuvo Pablo, allá estuvo Cefas. Amén. Pero luego de que Apolo se fue y hubo unas situaciones allá y estuvo también Timoteo allá predicando, se levantó una situación difícil y la Biblia dice que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras. Tenía que ser un predicador. Ustedes recuerdan el texto, yo sembré, Apolo regó. Apolo era un hombre poderoso en las escrituras y Pablo le dijo, mijo, necesito que te vuelvas otra vez a predicar en Corinto porque eso allá está difícil. ¿Y sabe qué dijo Apolo? Dijo, no, yo no vuelvo. Lea, es que si usted no lee en la Biblia, hermano. Pablo dice, no hubo fuerza para hacerlo ir nuevamente a Corinto, no quiso. Esa iglesia era muy mansita, hermano. Qué iglesias tan difíciles, bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces en Éfeso comenzaron a levantarse todos esos problemas y por eso es que Pablo escribe esta carta y habla de la unidad de la fe. Amén. Y por eso es que Pablo habla de la unidad de la fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entre esas cosas comenzaron a levantarse doctrinas como las que dicen que no se necesita pertenecer a una iglesia para salvarse, que no hay que congregarse, que quién dijo que esos pastores que estaban administrando tenían autoridad, que de dónde salió esa autoridad. Y Pablo en esta carta comienza a fundamentar la doctrina de la iglesia.
Amén. Y comienza a decirle a este pueblo, a esta congregación, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero yo no sé si usted algún día, hermano, ha detallado algo en el escrito a los Efesios. Cuando usted lee la carta a los Efesios, hay ocasiones en las que Pablo habla con un término diciendo nosotros. Y hay ocasiones donde Pablo usa el término vosotros. Amén. En unas ocasiones se refiere a nosotros y en otras ocasiones se refiere a vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo le está escribiendo a una iglesia que está dividida. Cuando él habla de nosotros se está refiriendo a él y a los judíos. Y cuando habla de vosotros se está refiriendo a los gentiles. Y Pablo le dice entonces a la iglesia que de ambos pueblos, Pablo dice nosotros y vosotros, de ambos pueblos hizo un solo pueblo, hizo una sola iglesia, la cual es la columna y baluarte de la verdad. Y Pablo les dice, y Cristo es la cabeza de esta iglesia. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, no importa si eres griego, no importa si eres rico o pobre, si eres de esta iglesia, perteneces al pueblo de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Perteneces al pueblo de Dios. Aleluya. Y entonces dice el apóstol Pablo en el capítulo número 1 a partir del verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, o sea los judíos, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros. ¿Sí me hago entender, hermano? Mire que Pablo se está refiriendo a esos dos grupos, al grupo de judíos y se está refiriendo al grupo de los gentiles. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran los que estaban primero esperando el Mesías? No eran los gentiles. Los judíos eran los que estaban esperando el Mesías para que viniera a redimirlos y a liberarlos de la esclavitud de sus enemigos. No solamente de los romanos, porque los judíos tuvieron muchos enemigos y fueron esclavizados en diferentes ocasiones y muchos se enseñorearon de ellos. Los egipcios los esclavizaron más de 400 años. Los asirios, los babilonios, para esa época los romanos. Entonces Pablo cuando dice nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, se está refiriendo a los judíos. Ahora en el verso 13 dice, en él también vosotros. ¿Cómo nos va a cambiar el término así de un momento a otro? Es porque se está refiriendo al resto de los miembros de la iglesia que no son judíos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ya no se está refiriendo como si formara parte de ese grupo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese derramamiento del poder del Espíritu Santo fue lo que unió y estableció la iglesia como un solo pueblo, como un solo cuerpo. No importa, hermano, dónde esté la iglesia, en qué parte del mundo o en qué época, si tenemos la sana doctrina, somos el pueblo de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo entonces comienza a tomar diferentes temas
para exponer una de las cartas más importantes. Se dice que la carta a los Efesios podía ser la segunda carta a los Romanos, porque habla prácticamente del mismo tema. Amén, porque habla del mismo tema. Cuando usted estudia la carta a los Romanos, usted encuentra 3 palabras que definen todo el escrito de la carta a los Romanos, que son la palabra pecado, la palabra fe y la palabra justicia. Esas 3 palabras definen la esencia de la carta a los Romanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros estudiamos la carta a los Efesios, que se dice que es la carta magna del apóstol Pablo, es como su obra de arte, su bestseller ahí. Amén, gloria al Señor Jesús. Pablo entonces toma diferentes temas, habla de las riquezas, de las promesas en Cristo Jesús y habla de la unidad de la fe. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto. Y Pablo comienza a decirles a ellos, un cuerpo, o sea, una sola iglesia. La iglesia no puede estar dividida. Y Pablo en las diferentes cartas comienza a hablar de aquellos que de alguna manera han querido dividir la iglesia por no sujetarse, por diferentes razones, porque tienen diferentes motivos a la hora de predicar el evangelio. Pablo le dice a los filipenses que hay quienes predican a Cristo por ganancia. Usted va a encontrar predicadores que lo único que les interesa es el dinero. Pablo dice que hay quienes predican a Cristo por vanidad, hay quienes, hermanos, predican el evangelio solamente para exponer su talento, su capacidad, su homilética, su inteligencia. Pablo dice que hay quienes predican a Cristo por contienda. ¿Usted no ha visto que hay predicadores, hermano, que se paran en un púlpito solamente a hablar mal del resto? De los demás predicadores, de las demás religiones, de las demás iglesias, a predicar mal de todo mundo, a crear conflicto, a crear división. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo dice que hay quienes predican a Cristo a fin de añadir aflicción a sus prisioneros, o sea, él se ganó enemigos. Hay gente que predicaba en contra del apóstol Pablo. Decían que él no era un apóstol, que él no había recibido ministerio del Señor, que él no era nadie, que él no tenía la verdad, que no tenía la doctrina. Y cuando le llegaban con todas esas noticias, claro, lo tenía que afligir, lo tenían que angustiar, y él allá en una cárcel casi que sin poder hacer nada. Bendito el nombre del Señor. Y Pablo dice, y hay quienes predican a Cristo por amor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y hay quienes predican a Cristo por amor. Y Pablo dice, no importa cuál sea la causa por la cual están predicando a Cristo, al fin y al cabo Cristo es predicado y es anunciado. Y es lo que estamos haciendo, anunciando a Cristo. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, un cuerpo. No podemos dividir la iglesia, tenemos que ser una sola iglesia, estar unidos, hermano, así tengamos diferencias, así haya diferentes maneras de pensar, así todos no tengan la misma economía, la misma facilidad para las cosas, el mismo nivel educativo, eso no importa aquí. Aquí lo que importa es la fe que hemos recibido en Jesucristo y que eso pueda unirnos como hermanos, aleluya, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice, un Señor. Pablo le habla a los efesios, hermanos, de la esencia de lo que es Cristo y la esencia de quién es Cristo. Aleluya. De la esencia de lo que es Cristo. Pablo está hablando de la divinidad de Jesús.
Aleluya. Está hablando de la divinidad de Jesús. Porque si usted lee el capítulo 1 a partir del verso 15, Pablo dice que él está orando, ¿para qué? Para que los ojos de nuestro entendimiento se abran, porque a veces tenemos el entendimiento entenebrecido. Está cegado, está apagado por las cosas del mundo, por los afanes del mundo, por la vanidad, por el deseo del dinero, por el deseo de tantas cosas, por las pasiones. Se enceguece, hermano, el entendimiento. Y entonces Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo que yo les decía ahora, hay gente que siente a Dios, claro que sí. Si una persona invoca a Dios con sinceridad, es posible que lo sienta. Hay gente que siente a Dios. Hay gente que cree en Dios y creen de manera sincera en Él y tienen fe en Dios. Y es posible que Dios les haya hecho un favor, les haya hecho un milagro, una sanidad, y su fe se haya fortalecido. Pero eso no los convierte en personas salvas. Porque Pablo lo que está diciendo es: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tú no te puedes conformar con sentir a Dios. Ay, es que yo voy a esa iglesia y siento algo tan lindo. Qué bueno que lo sientas. Pero no te quedes con lo que estás sintiendo. Ay, es que yo creo mucho en Dios, yo le invoco, yo oro, yo le pido y Él me ha hecho favores y me ha hecho cosas. Qué bueno, qué bendición para ti. Pero no te quedes con eso. El Señor lo que quiere es que tú lo conozcas. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cómo que miradlo a Él? Si Dios no se puede ver. Cuando el Señor nos pide que lo miremos a Él, quiere decir que lo conozcamos a Él, que sepamos quién es Él. En cuanto al conocimiento de Él, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que usted se dé cuenta, para que usted se entere, para que usted compruebe, para que usted experimente. Aleluya. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles? Está hablando en plural. Porque cuando habla de la esperanza está hablando en singular. Porque hay una sola esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Pero cuando habla de las riquezas, ya habla en plural. Y dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y mire cómo se refiere al Señor. ¿Y cuál la supereminente? Esa palabra, hermano, no la encuentra usted no en la Biblia. Es algo tan grande y tan poderoso que no existe otra expresión para referirse a ella, para engrandecer esa expresión maravillosa. Y entonces el apóstol Pablo utiliza esa expresión: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre. Aleluya. Y sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Porque no hay otro nombre, hermano.
El nombre de Dios en el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, ese no es el verdadero nombre de Dios. Nosotros lo llamamos así porque los judíos se inventaron esa manera para referirse a Dios y no tenemos problema con eso. Pero el nombre de Dios nos fue revelado y nos fue revelado para salvación. Aleluya. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y toda lengua, y toda lengua, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria. Mire cómo el apóstol Pablo comienza a transmitirle a la iglesia la necesidad de permanecer unidos. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo. Cómo el apóstol Pablo comienza a transmitirle a la iglesia la necesidad de permanecer unidos. Pero también el apóstol Pablo comienza a llevarles la revelación de quién es Jesucristo. ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su grandeza? ¿Y cuál es su propósito? Aleluya. ¿Y cuál es el propósito? Verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Usted sí me entiende, hermano, o más bien sí me hago entender. Usted sí comprende la idea de lo que está diciendo este texto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Y mire lo que el Señor tiene para la iglesia, o el concepto en el que tiene a la iglesia, y la razón por las cuales nosotros debemos pertenecer a la iglesia. Verso 23: la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque solamente perteneciendo a este pueblo, solamente perteneciendo a esta iglesia, tenemos salvación. Mire que dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, después de la predicación de Pedro, dice: y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habrían de ser salvos. Tú no vas a encontrar la salvación solamente mirando por YouTube. Tú no vas a encontrar la salvación yendo a cualquier lugar donde te predican conformismo y donde te predican una cantidad de cosas que no están en la sana doctrina y en la palabra de Dios. La única manera de nosotros ser salvos es perteneciendo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Alabanzas al nombre de Jesús. Él es el que la ha lavado, el que la ha limpiado, la ha purificado por el lavamiento del agua. Y no solo eso, es que esta es una carta formidable. Usted no puede pasar su vida cristiana sin leer esta carta, sin meditar en ella. Y alguien puede decirle al apóstol: bueno, ¿y cuánto vale eso? ¿Y cuánto me cuesta todo eso? Usted comienza a leer el capítulo 2 de esta maravillosa carta. Y el apóstol comienza a decir cuánto costó esta salvación y cuánto nos cuesta. Una cosa es cuánto costó, porque a nosotros no nos costó, le costó fue al Señor.
Él fue el que murió. Él fue el que se hizo hombre, el que renunció a su trono de gloria, el que dejó todo eso que tenía en el cielo y se hizo hombre, y se hizo vulnerable, se hizo frágil. Bendito el nombre del Señor, semejante a los hombres, en la misma condición de los hombres. Nació de mujer. Él podía haber aparecido acá, hermano, resplandeciente, con un cetro en la mano, con una espada, con una corona, y haberse aparecido de buenas a primeras entre la multitud, diciendo: yo soy Dios, haber descendido en una nube. Pero Él no lo hizo así. Él vino en nuestra misma condición. Dice la Biblia que vino mediante agua y sangre. ¿Y qué es lo primero que derrama una mujer cuando va a dar a luz? Y ustedes saben mucho. Así sea una cesárea, ¿cierto? Yo no sé por qué dicen que María tenía los dolores, se acostó y por arte de magia apareció el niño a un ladito. Eso no dice la Biblia. Cuando ellos llegaron, hermanos, a Belén, María venía mal. Venía mal. ¿Quién sabe en cuánto venía dilatando ya? Con dolores, apresurada, y José desesperado: ¿yo qué voy a hacer con esta mujer? Ellos dos solitos ahí en una ciudad. Y eso es mentiras, que no los recibieron en ninguna parte. No los recibieron no porque los estuvieran discriminando, no había ninguna razón para discriminarlos. Ahí no había sino judíos, y ellos eran judíos, ¿por qué los iban a discriminar? Quizás hasta dinero tenían para haber pagado una habitación, pero había un censo y era un pueblo pequeño. Miles de personas habían llegado a esa ciudad. No habían lugares disponibles. Tocaron por allá en la puerta de un hotel: señor, vea, necesitamos una habitación, mire cómo viene mi señora, ve. Y le explicaron todo. Ay, hombre, vea, no tengo absolutamente nada. Lo único, allá detrás de la casa hay una pesebrera. Usted ahí se metía allá, mijo, porque no hay más nada. Y seguramente ese señor fue y les ayudó a acomodar ahí, paja limpia, en fin, no sé, y ahí los acomodó. Pero no fue porque los discriminaron, era porque no había. Llegaron tarde. Dios mismo retrasó su camino para seguramente poder recrear esas circunstancias. Y ahí nació el niño. José tuvo que hacer de partero ahí. José tuvo que cortar el cordón umbilical. Tuvo que haber hecho lo que tenía que hacer. Y ahí nació el niño. Y se calentaba era con el aliento de esos animales que estaban ahí. Bendito el nombre de Jesús. Pero el ángel le dijo a la Virgen que ya no era virgen. Le dijo: y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Creció, dice la Biblia, hermano, cumplió su ministerio, fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario. No murió por la verdad, eso es mentiras. Ay, no, es que Cristo murió por la verdad, eso no es verdad. Él no murió por ninguna verdad, es que Él es la verdad. Él murió fue por ti. Él no murió por demostrar ninguna verdad. Él predicó la verdad y dijo: para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Está en usted si cree o no cree. Usted es el que tiene que decidir si cree o no cree. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero Cristo no murió por la verdad. Es que Él no necesitaba demostrarle la verdad a nadie. Él simplemente dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Créalo o no lo crea. Si usted cree, gana, y si no cree, usted pierde. Él sigue siendo Dios. Él murió, ni siquiera por culpa nuestra, porque también dicen que el Señor murió por nuestra culpa. No, Él no murió por nuestra culpa, Él murió por nuestra causa. Nosotros somos la causa del Señor. Todo líder en el mundo, sea político,
sea religioso, sea lo que sea, tiene una causa. Pero el Señor dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa seáis vituperados. Quiere decir que el Señor tiene una causa, tiene una razón por las cuales hacer las cosas. Tiene un propósito, tuvo una motivación, tuvo algo que lo impulsó a hacer lo que hizo e ir allá a la cruz del Calvario. Y dice la Biblia: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La causa de Cristo es esta iglesia que Él ha puesto, que Él ha comprado a precio de sangre y la ha puesto en lugares altos, en lugares celestiales. Y dijo que un día vendría y los tomaría a sí mismo y los levantaría y nos habría de llevar a su gloria. Cuando usted lee el capítulo 2 de esta carta, está hablando del costo de la salvación, pero el costo, el precio que Él pagó. Pero nosotros salió gratis. Salió gratis. Lo único que yo tuve que hacer fue creer. Lo único que yo tuve que hacer fue creer. Creer en algo que no vi, en algo que yo no estuve allá, que yo no fui testigo ocular, pero que ahora soy testigo por lo que Él ha hecho en mi vida y por lo que ha hecho en la vida de muchas personas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo estoy convencido y yo estoy seguro que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió, pero estoy todavía más convencido de que no se quedó en esa tumba, sino que Él se levantó con gran poder y gloria. Al tercer día se levantó, aleluya, y se levantó, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Y el primer regalo que nos dio a nosotros, el regalo más grande, es esta salvación. Y Pablo dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nos regaló esta salvación. A mí me ha salvado, me ha transformado, me ha perdonado, me ha hecho ministro, ha puesto su palabra en mi boca. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo dice que Dios ha elegido a esta iglesia, y no la eligió ayer. Esta iglesia no la eligió Dios ayer, ni hace 8 días. Dios no había creado todavía nada. Mire, Dios le dijo a Jeremías: desde antes que nacieses, yo te conocí. Te puse nombre, mi hijo eres tú. Alabanzas al nombre del Señor. Pero Dios nos está diciendo a nosotros que Él nos escogió. Verso 3, capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió no para Él. Es que hay que aprender a leer la Biblia y aprender a entender la gramática, sobre todo la gramática que está en la Biblia. Porque no dice, aunque a los colosenses les dice por Él y para Él, pero a los efesios no les está diciendo por Él, sino que les está diciendo según nos escogió en Él. ¿Por qué dice que en Él? Para poder que nosotros formemos parte de su cuerpo, para que nosotros formemos parte de su esencia, para que nosotros formemos parte de su gloria. ¿No dice la Biblia que el Señor nos va a levantar y nos va a transformar y nos va a dar cuerpos semejantes al cuerpo de Cristo? Porque nadie puede ver a Dios. Aún los ángeles se cubren el rostro cuando
están tratando con Dios. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero Dios nos va a dar a nosotros unos cuerpos que lo vamos a poder ver y tocar y sentir y palpar. Y eso solamente se da, ¿por qué? Porque fuimos escogidos no solamente por Él y para Él, sino que fuimos escogidos en Él. Si me hago entender, mi amado hermano, porque nosotros reinaremos con Cristo, formaremos parte de la eternidad de Cristo, formaremos parte de su esencia. Por eso dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea que Él va a tomar de nosotros lo que haya de Él en nosotros. Y si en ti no hay nada de Cristo, entonces Él no va a tener nada que levantar. Pero si tú estás lleno de Cristo, vas a escuchar su voz y vas a sentir el corrientazo de su poder cuando diga: sube acá y vamos a salir volando, a encontrarnos con Él, a formar parte de su cuerpo y de su esencia. Aleluya. Según nos escogió en Él hace 8 días, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.